Parte 1. La visita inesperada. La campana sonó justo cuando Clara apagaba la última luz del pasillo. El eco del timbre en aquella casa silenciosa le atravesó el pecho como un golpe seco. A esa hora nadie llamaba, y mucho menos en un barrio donde todos se conocían. Abrió la puerta con cautela. Al otro lado estaba Mateo, con un pequeño maletín en la mano y la mirada perdida, como si aún no hubiera aterrizado del todo en la ciudad. El contraste fue tan fuerte que Clara sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Su marido, Javier, había salido aquella misma tarde a un viaje de trabajo, y ahora, apenas unas horas después, el mejor amigo de él aparecía frente a su casa. No sabía dónde más ir, dijo Mateo en voz baja, casi como si pidiera disculpas por existir. El silencio posterior fue más pesado que cualquier palabra. Los dos sabían que no era casualidad, aunque ninguno quería reconocerlo. Clara lo dejó entrar, más por inercia que por voluntad. En el salón, la luz cálida apenas iluminaba sus rostros tensos. Hablaron de cosas superficiales, del calor, de la ciudad, de lo rápido que todo cambiaba. Pero entre frase y frase quedaban huecos incómodos, espacios que decían más que cualquier conversación. De repente, las miradas se sostuvieron demasiado tiempo. Ninguno apartó los ojos. Fue un instante breve, inevitable, un pozo en el que ambos cayeron sin darse cuenta. Y entonces, ocurrió el beso. Clara retrocedió de golpe, como si hubiera despertado de un sueño peligroso. El silencio volvió a ser insoportable. En ese mismo segundo, sonó el teléfono en el pasillo. El nombre de Javier apareció en la pantalla, iluminando la oscuridad. Y Clara, con el corazón desbocado, no supo si contestar o dejar que todo se derrumbara. Parte 2. Secretos junto al mar. El teléfono dejó de sonar, pero el eco del timbre aún vibraba en la cabeza de Clara. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir el peso del beso. Al amanecer, necesitó aire. Caminó hasta la playa de la Malagueta, donde el mar parecía arrastrar todos los pensamientos, aunque ninguno desaparecía del todo. Allí la esperaba Marina, su amiga de siempre, con 2 cafés en la mano. Clara la había llamado casi de madrugada, desesperada por hablar con alguien que no la juzgara. Se sentaron en la arena húmeda, viendo a los primeros corredores pasar frente a ellos. No fue planeado, confesó Clara de golpe, sin rodeos. ¿Con quién?, preguntó Marina, aunque en su mirada ya estaba la respuesta. Con Mateo. Vino a casa, y no sé cómo ocurrió. Marina respiró hondo, pero no se sorprendió. Siempre hubo algo en su forma de mirarte. Creí que lo imaginaba, hasta ahora. El silencio entre las dos se llenó con el rugido de las olas. Clara sentía la arena clavarse en sus manos, como si necesitara aferrarse a algo sólido para no perder el control. De repente, Marina la miró con dureza. Clara, tienes que decidir. ¿Vas a hablar con Javier o vas a enterrarlo todo? Porque este tipo de cosas nunca desaparecen solas. Las palabras la golpearon más fuerte que cualquier ola. No respondió. Levantó la vista y vio a lo lejos una figura conocida caminando por el paseo marítimo. Era Mateo, con las manos en los bolsillos, mirando el mar como si buscara respuestas en el horizonte. Clara sintió cómo el corazón se le aceleraba de nuevo. Marina también lo vio, y en su expresión había advertencia. Mateo se acercaba, paso a paso, como si el mar los empujara a reencontrarse. Y Clara no sabía si quedarse o salir corriendo. Parte 3. La terraza de las dudas. El encuentro en la playa quedó suspendido en un silencio insoportable. Clara evitó mirar a Marina, pero tampoco se atrevió a huir. Cuando Mateo llegó hasta ellas, saludó con una naturalidad forzada, como si nada hubiera pasado la noche anterior. No esperaba encontrarte aquí tan temprano, dijo, intentando sonar casual. Clara apenas pudo responder. Marina, incómoda, se levantó con el café aún a medio terminar. Yo os dejo, dijo,
lanzando una mirada que lo decía todo. Pensad bien en lo que hacéis. Se alejó sin esperar respuesta. Clara y Mateo quedaron solos frente al mar, con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Él la invitó a caminar hasta una pequeña terraza frente al puerto. El sol ya empezaba a calentar, y el murmullo de la ciudad despertando contrastaba con la tensión entre ellos. Se sentaron en una mesa apartada. No puedo dejar de pensar en lo de anoche, confesó Mateo, bajando la voz. Yo tampoco, pero fue un error. No debería haber pasado. ¿Un error? Repitió él, dolido. Entonces, ¿todo lo que sentí fue mentira? Clara lo miró fijamente, y ahí entendió que no estaba sola en esa confusión. La tentación no era un capricho pasajero, era algo más profundo, peligroso. De repente, Mateo estiró la mano y rozó la suya. Ella no se apartó. El tiempo se congeló, y en medio de esa pausa, el mundo alrededor siguió su curso. Turistas tomando fotos, camareros sirviendo desayunos, el ruido de los barcos entrando al puerto. Nada sospechaba lo que ocurría en aquella mesa escondida. Sus miradas se encontraron otra vez. No hubo palabras esta vez, solo un beso rápido, intenso, imposible de negar. Cuando se separaron, Clara se dio cuenta de que alguien los observaba desde otra mesa cercana. Una mujer mayor, con expresión de sorpresa. Y en ese instante supo que nada volvería a ser igual. Parte 4. La mirada que pesa. Clara salió de la terraza con el corazón acelerado. El beso aún ardía en su memoria. Pero lo que más la inquietaba era aquella mujer mayor que los había observado desde la mesa contigua. Había algo en su mirada fija, casi inquisitiva, que no se borraba de su cabeza. Caminó rápido por las calles del centro, intentando convencerse de que quizás era solo una turista curiosa. Pero una sensación extraña le oprimía el pecho, la certeza de que había sido vista. Al llegar a casa, el sonido de las llaves de Javier en la entrada la hizo estremecerse. Él había adelantado su viaje y no la había avisado. Con su habitual sonrisa despreocupada, la abrazó como si nada hubiera cambiado. Clara, rígida, apenas pudo sostener el gesto. El contraste entre la calidez de su marido y el torbellino en su interior la dejó sin palabras. ¿Estás bien?, preguntó Javier, notando su nerviosismo. Sí, solo estoy cansada, respondió rápido, esquivando su mirada. Esa tarde salieron a pasear por el centro histórico. Mientras caminaban por la Plaza de la Constitución, entre músicos callejeros y turistas, Clara volvió a ver a la misma mujer de la terraza, sentada en un banco, observándolos con detenimiento. El pulso se le disparó. Intentó fingir calma, pero sentía la piel erizarse bajo aquella mirada silenciosa. ¿Quién era? ¿Por qué aparecía otra vez? Javier, distraído con una llamada de trabajo, no notó nada. Pero Clara no pudo dejar de pensar que esa mujer se estaba convirtiendo en una sombra peligrosa, un recordatorio vivo de lo ocurrido. Cuando regresaron a casa al anochecer, Javier se quedó dormido en el sofá. Clara, sola en la penumbra, se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Allí, apoyada en una farola, estaba la misma silueta femenina, quieta, inmóvil, como si llevara horas esperándola. Clara dio un paso atrás, con la respiración entrecortada, y supo que aquello apenas estaba empezando. Parte 5. Voces en la penumbra. La noche en Málaga caía pesada, con un aire húmedo que se colaba por las rendijas de la ventana. Clara no podía apartar los ojos de la farola donde había visto a la mujer. Minutos después, al mirar de nuevo, la silueta ya no estaba. Dudó si había sido real o un juego de su mente cansada, pero la inquietud permanecía intacta, clavada como una espina. Al día siguiente buscó a Marina. Necesitaba contarle lo ocurrido. Se encontraron en una cafetería pequeña, cerca de la catedral, donde el murmullo de los turistas servía de refugio. Esa mujer me sigue, Marina.
No es imaginación mía. La vi en la terraza, luego en la plaza, y anoche bajo mi ventana, dijo Clara con voz temblorosa. Marina la escuchaba con el ceño fruncido sin interrumpirla. Quizás solo sea una coincidencia, empezó a decir. Pero la cortó un gesto de Clara. No, no lo es. Su mirada era demasiado directa. Estoy segura de que vio el beso. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Marina suspiró. Tarde o temprano todo sale a la luz. No puedes controlar lo que los demás hacen. Solo puedes decidir cómo reaccionarás cuando ocurra. Clara sintió un escalofrío. No estaba lista para enfrentarse a Javier, ni mucho menos a las consecuencias de aquella verdad flotando en el aire. De regreso a casa, el ambiente era aún más asfixiante. Javier preparaba la cena con su entusiasmo habitual, hablándole de proyectos y planes futuros. Ella lo miraba, incapaz de disfrutar de aquella normalidad tan frágil, tan a punto de romperse. Entonces sonó el timbre. Javier fue a abrir, y Clara escuchó su voz amable saludando a alguien. Cuando se giró para mirar hacia la puerta, el corazón se le detuvo un instante. Allí, de pie en el umbral, estaba la misma mujer mayor. Buenas noches, dijo con una calma inquietante. Creo que tenemos algo de qué hablar. Parte 6. El regreso y el vacío. El timbre de la puerta resonó con una fuerza inesperada, pero esta vez no fue un visitante desconocido. Javier estaba allí, de vuelta del viaje, con la maleta en la mano y la sonrisa que siempre la calmaba. Clara sintió un alivio inmediato, mezclado con un peso invisible en el pecho. Todo parecía volver a su cauce. Él la abrazó con fuerza, y ella correspondió con una sonrisa automática, mientras dentro de sí se debatía entre la calma y un torbellino de emociones. La familiaridad de su abrazo le daba seguridad, pero el recuerdo de Mateo, los besos y las miradas prohibidas, aún ardían como brasas que no terminaban de apagarse. Te he traído algo, dijo Javier, sacando un pequeño paquete cuidadosamente envuelto. Era un colgante con la inscripción, para siempre. Clara lo tomó, con los dedos temblando apenas perceptiblemente, y asintió sin poder pronunciar palabra. La presión de lo no dicho era tan intensa que casi podía sentirla en cada respiración. Entonces, su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. Nunca más. Clara lo borró de inmediato, pero sus ojos se detuvieron en el reflejo del cristal del colgante. Por un instante, se vio a sí misma no como la mujer feliz que caminaba junto a Javier, sino como alguien dividida entre la certeza y la pérdida de algo que nunca debió existir. El silencio llenó la casa. Javier comenzó a hablar de los lugares que visitó, de las reuniones, de lo mucho que extrañaba sus risas y su voz. Clara lo escuchaba, y por fuera todo era normal. Por dentro, sentía un vacío inesperado, un espacio donde antes había vivido algo que ya no podía nombrar. Al caer la noche, mientras Javier dormía plácidamente en el sofá, Clara se acercó a la ventana. Miró las luces de la ciudad reflejadas en el río y sonrió suavemente, con los labios cerrados y la mirada distante. Sabía que todo había vuelto a la rutina, pero también entendía que un pedazo de su mundo se había transformado para siempre. Y en esa combinación de alivio, melancolía y asombro silencioso, Clara comprendió algo. No todas las historias terminan con catástrofe, pero algunas dejan una marca indeleble, un recuerdo que brilla en la memoria mucho después de que el resto se apaga. La vida continuaba, pero nada sería exactamente igual. Fin de la historia.